¿Qué tal? Me piden visualizar la carrera del comentarista deportivo manizaleño Javier Giraldo Neira. Se visualizan dos grandes periodos, su primera época y su segunda época. Su primera época, joven, talentoso, virtuoso, con ganas, con deseos de explorar el mundo deportivo colombiano y su periodismo que ya tenía antecesores de época muy importantes. Javier irrumpe en el panorama deportivo colombiano actuando para Todelar. Llega muy joven. Digamos que su carrera comienza oficialmente en 1964 en Todelar y va hasta 1990. Es justamente en esos años donde Javier Giraldo logra proyectar en 26 años toda una experiencia y cúmulo de realizaciones periodísticas muy importantes. Primero, se convierte en un gran periodista de talla nacional, gran comentarista de talla nacional. Segundo, crea los espacios periodísticos que para la época fueron muy llamativos. Primero, construye su programa local, Estadio Multitudes, de una gran sintonía en la capital caldense y en parte del país, porque por aquellos años las emisoras de AM en el país tenían un cubrimiento casi que nacional. De hecho, Radio Manizales, con 30 kilovatios, tenía un cubrimiento casi que nacional. Cubría departamentos como Caldas, como Tolima, como Risaralda, como Quindío, como Valle y parte de Cundinamarca. Era un cubrimiento casi que nacional. Y luego su aparición en los programas nacionales de Todelar de aquellas épocas lo hicieron grande por sus grandes controversias, por los enfrentados que tenía, particularmente un debate que estableció a mediados de los 80 con Alex Gorayet, el sempiterno dirigente del Deportivo Cali. Pero en Todelar estableció su recorrido internacional. Lo marcan dos hechos fundamentales: los Juegos Panamericanos de Cali en 1971, con un cubrimiento de periodistas jóvenes que contrató don Bernardo Tobón de la Roche porque no tenía periodistas experimentados y porque al viejo Bernardo no le gustaba pagar bien. Entonces, mano de obra barata, mano de obra joven, pero mano de obra talentosa, utilizó para los Juegos Panamericanos del 71 en Cali. Y en 1972 el cubrimiento de la Olimpiada en Alemania, Múnich, marca también un ejercicio periodístico muy importante en la vida de Javier Giraldo Neira. Después viene la creación para 1976 del semanario El Nuevo Estadio, que se editó desde los propios talleres del diario local La Patria. Era propiedad del diario local La Patria, pero la autoría intelectual y la dirección artística del semanario la tuvo siempre el legendario Javier Giraldo Neira. Fue un periodista procaz, fue un periodista de gran oratoria. De repente, para la época no se necesitaba el gran periodista conocedor de fútbol como se necesita hoy, pero sí se necesitaba el gran periodista de una gran elocuencia, de una gran oratoria, de una gran sabiduría en su labia y comentarios, y Javier fue quizás el mejor exponente de eso en nuestro país. Su segunda época, Caracol. Veterano, se va de Todelar después de haber dejado sus pedazos de juventud, como diría el tango, y se va ¿a qué? A Caracol. Se va primero a ganar el dinero que nunca había ganado. Se va con un gran salario a la primera cadena radial colombiana. No era el comentarista más importante de la cadena, como sí lo era en Todelar, porque en aquellos años de llegada a Caracol, ya Caracol tenía grandes comentaristas partiendo desde Hernán Peláez Restrepo, Weimar Muñoz Ceballos, Óscar Rentería Jiménez, etcétera, etcétera. No va como el gran comentarista, no va como el gran periodista. Yo diría, por mi análisis, que Javier va a ganar, repito, el dinero que nunca había ganado. Y lo ganó. Y lo ganó. Y siguió siendo un hombre prestante de sociedad, siguió siendo un ejecutivo, porque la cadena le da la gerencia de las emisoras en Manizales, y desarrolla todas sus capacidades como comentarista deportivo, porque la cadena, teniendo en cuenta el gran valor y la figura prominente que era para esos años en el periodismo deportivo colombiano, pues lo llevaba a todos los grandes eventos internacionales. Entonces con Caracol pudo darle culminación a un sueño que quizás antes había tenido truncado, y era la aparición en campeonatos del mundo, en los grandes mundiales, Mundial de Italia 90, Mundial de Estados Unidos 94, que compartí con él, Mundial del 98 en Francia, que compartí con él, mundiales a los que pudo acercarse debido a su llegada a la cadena Caracol. Y ahí terminó prácticamente su recorrido periodístico. Localmente mantuvo siempre la hegemonía, la sintonía. La plaza de Manizales fue inexpugnable, nadie se le acercó, ni siquiera comentaristas como Carlos Antonio Vélez, que después de un exitosísimo paso por los medios de comunicación en Bogotá, quiso regresar a Manizales
y ante el imperio radial de Javier Giraldo poco pudo hacer, y Carlos Antonio debió dar la vuelta, girar la página y regresar a Bogotá para proseguir como la gran figura del comentario deportivo que es. Como Javier Giraldo, ninguno. Quedan sus alumnos, alumnos que están esparcidos en Colombia, en diversas ciudades del país, alumnos unos que en su gran mayoría partieron a Bogotá en busca de oportunidades, algunos lo lograron, otros vieron marchitar esas oportunidades en Bogotá, y otros, como el caso de este comentarista que nos quedamos en Manizales, tratando de emular en parte el ejercicio que hizo Javier, bajo la consigna de desde Manizales puedo lograrlo. Y en medio de todo creemos que lo hemos hecho, que lo hemos logrado, quizás sin tener la misma dimensión del siempre recordado Javier Giraldo Neira. Sus alumnos pensamos así. Somos más que alumnos, seguidores de una huella, seguidores de un propósito, seguidores de unas ideas. ¿Qué le hemos puesto de diferente? La modernidad. Dejamos la buena oratoria, que la conservamos, para darle sentido y formación a los proyectos de analistas de fútbol. Hoy en día tenemos que ser más sabios, más doctos en el conocimiento del fútbol que antes de Javier Giraldo y en la misma época de Javier Giraldo. Hoy es un poquitico de menos carreta, de menos expresión fácil para darle paso al conocimiento, porque infortunadamente la época nos indica que con las tecnologías, nuevas tecnologías que tenemos, si no lo hacemos, pues vamos a fracasar y vamos a ser denunciados por esos televidentes que hoy visualizan las imágenes que antes los periodistas, antes de Javier Giraldo Neira y en la propia era de Javier Giraldo, contaban a través de palabras, porque los oyentes de esos años no podían dar fe ni crédito a lo que se estaba viviendo porque no estaban en los escenarios y porque no tenían la posibilidad de la televisión. Entonces hoy, con esa posibilidad de televisión, los comentaristas deportivos tendremos que ser distintos y los que vienen por detrás mucho más distintos para lograr sitiales como el que tuvo Javier Giraldo Neira. Un abrazo para todos.